Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a ver hoy el Beneteau First 32S, no sé si es 5 o 2, siempre me equivoco, así que lo vamos a dejar en ese algo. Quiero avisar antes de que vamos a ver un barco que está en uso. No es lo mismo ver un barco que está esperando a que alguien lo compre a ver un barco que está en uso, porque además hay gente que hace noches en el barco, como yo, y esto es muy bueno porque así veis el uso natural de un barco que se usa para dormir en él, para pernoctar, para hacer travesías. No el típico barco que es que llega fulano, lo arranca a las 11 de la mañana, eso sí sale a la bahía o a la playa más cercana, echa el ancla y se vuelve y se va a su casa. No es lo mismo ese tipo de barcos que un barco que de verdad estás usando para travesías, para hacer cruces a Baleares, para cosas así. Entonces, vamos a verlo. Antes de que veamos el Veneto por dentro, os voy a pasar una perlita de sabiduría. Yo cada vez que no tengo idea de qué barco quiero, de qué barco voy a ver, o he visto un anuncio de un barco que no conozco para nada, me meto en esta página que se llama sailboatdata.com, meto el nombre del barco y aquí me salen especificaciones, planos, distribuciones, incluso enlaces a foros oficiales de cada barco. Es muy útil, muy útil. ¿Y esto por qué es muy útil aparte de por cotillear? Porque hay veces que vemos un anuncio por internet de un barco que nos ha llamado la atención y resulta que de todos los modelos que hay en venta en ese momento, el que acabamos de ver resulta que tiene 5 años o 10 años menos de lo que nosotros estamos viendo con regularidad. Vamos a poner un ejemplo. Resulta que estáis en cosas de barcos viendo Pumas 34 porque es que os apetece tener un Puma 34, lo habéis visto por ahí y tal. Y en el anuncio os dicen que se vende un Puma 34 en vete a saber dónde, y el Puma 34 es del año 94. Y claro, te pones a buscar y la mayoría de los Pumas 34 que estás viendo están entre 1975 y 1985 aprox. Y dices tú, joder, un Puma 34 muy nuevo. Pero es que la realidad es que el Puma 34 se dejó de fabricar en 1984. Entonces esto nos ayuda mucho a que no nos la cuelen. A mí, por ejemplo, me la colaron en Mary Poppins, me dijeron que me estaba comprando un barco de 1992 y claro, cuando ya tuve el barco en mis manos me puse a mirar cosas y me encontré con la placa de identificación, vi que ponía Nautiver-82, número de serie 001 porque mi Mary Poppins era el primero de su serie, fabricado en 1979 y entonces esas cosas duelen. A ver, que al final el barco que te estás comprando tiene que estar bien independientemente de los años. Y ya sabéis que cuanto más años, pues más probable es que el barco esté en condiciones. Pero a lo mejor llega algún broker listillo que pone un anuncio reduciendo la fecha para que parezca que el barco es más nuevo y colártela. Vamos al grano ya y vamos a hablar por fin del Beneteau First 32S5, lo que a mí me parece que es un auténtico crucero regata. Para ser regatero, no tiene la popa de un barco de regata de por aquel entonces, que son popas de verdad horrorosas. Tampoco tiene la típica popa abierta de un crucero. Tiene una popa cerrada con sus invernales, pero tiene la popa aprovechada y eso está muy bien. Si fijáis en medio, tiene una pletina. Esa pletina da al eje del timón y es que muchos de estos barcos han salido con timón de caña. En este caso tenemos un timón de rueda. Dependiendo de cómo te guste a ti navegar, pues a lo mejor el timón de rueda no es lo más conveniente y ahora lo vamos a ver cuando veamos la bañera. Entonces cuando tienes una bañera cerrada y pones cualquier cosa, tienes sensación de que la estás ocupando enseguida. Y este es el caso porque tenemos el timón de rueda, tenemos el piloto automático, pero también tenemos una mesita plegable que ayuda bastante. Entonces, como todo eso parece que está quitando espacio, da la sensación de que la bañera es pequeña, pero en realidad la bañera no es pequeña y está bastante bien. El tema de las tablitas en los asientos no lo he probado, no sé qué tal será de cómodo y tal, pero por lo menos la inclinación de los respaldos está bien. El carro de la escota de la mayor, que más de uno me dirá que por llevarlo aquí es un incordio, a mí me parece súper útil porque, bueno, a mí me gusta mucho trimar y que esté aquí te da muchas posibilidades. Yo la verdad que no sé qué pensaréis los demás, pero yo sin un carro de escota de estos no sabría hacer que el barco ciña a tope. Para mí esto es esencial. Y además en el carro escota tenemos puesto una polea triple, o sea, mucha desmultiplicación. ¿Por qué? Porque esto es un barco que está pensado para que aguante mucho viento y claro, habrá veces que tengas que trimar la mayor y que la tengas que trimar
tirando fuerte. Entonces el típico barco en plan crucero que tiene las cotas de la mayor puestas en un punto central que tú tienes que trimar desde ahí, pues lo mismo, primero, que no puedes ceñir del todo, y segundo, pues tendrás que hacer más fuerza. Estos grandes ventanales que tienen los FERS son submarcados y luego dan mucha luz dentro, ahora lo veremos. Pero como ya estáis viendo en el carro escolta del Génova justo al lado, es que la cubierta ha envejecido muy bien, el barco tiene sus años y decir que ha envejecido es casi un insulto, está muy bien. La cubierta de verdad que ha pasado sus años y fijaos que parece nuevo. Y en este caso el barco lleva jarcia de varilla con 2 obenques que veis aquí, estoy toqueteando. Ya hablaremos en otro momento porque eso da para otro vídeo. No os iréis fijando en las guías, solo en un lado estamos viendo 7 drizas o cabos, en el otro lado hay casi lo mismo. El barco está muy equipado para hacer peeling, para izar mucha vela, está muy equipado para regata, muy equipado, pero también está muy bien de crucero. Es lo que os digo, es que este barco es el ideal de los 90 de crucero regata. Y seguro que algún fanático de Beneteau me llegaría a decir que esto es una regata de verdad, pero bueno, es que yo no lo veo y cuando vayamos por dentro lo vais a ver. Fijaos por ejemplo en el molinete. El molinete está montado aquí fuera y esto es una cosa que hizo el dueño, porque el molinete en realidad lo ha montado dentro del pozo, pero el dueño lo acabó sacando fuera y esto es porque, aquí nos lo cuenta él, el molinete iba instalado en este hueco, en ese rectángulo donde ahora no hay fibra, y es que cuando él iba a echar el fondeo y empezaba a soltar cadena, muchas veces se le enganchaba ahí, se le rozaba mucho y tal, y le resultaban incordios, entonces al final lo sacó fuera. Y la parte mala de este molinete, que supongo que es el de serie, es que es de esos que tú le das a un botón y te sube, pero no tienes para bajar. Para bajar tú sueltas una rosca que tienes ahí en el barbotén, empiezas a soltar cadena, pim pam, pim pam, pim pam, va saliendo, va saliendo, va saliendo y cuando quieres parar, pues paras a mano. Lo bueno de haber hecho este agujero es que ahora él tiene mucho mejor acceso al pozo de anclas, porque si os fijáis la forma que tenía antes, pues tampoco era muy cómoda. O al menos es lo que parece. Yo intuyo que al abrirse la tapa entera tendrías mejor acceso por la parte de pro. Y a lo mejor ahora estáis pensando que esto es una cosa rara y que coger un barco recién salido de astillero y modificarlo porque es que no te cuadran las cosas es raro, pero es bastante frecuente que la gente haga modificaciones porque hay veces que no salen los barcos de los astilleros con la funcionalidad como debería ser. Y ahí eso da para otra conversación. Pero vamos a hablar del aparejo del barco. Aquí estamos viendo el mástil con sus 2 crucetas, aparejo fraccionado, crucetas retrasadas, 2 obenques, hay un tercer obenque que va desde el primer piso de crucetas al segundo piso de crucetas, y eso es porque ese obenque medio, ese que va entre un piso de crucetas y otro, sirve para controlar la curvatura del palo. Y eso está muy bien porque si quisiéramos cambiar el segundo obenque, como no está anclado en cubierta, solo tienes que cambiar un cacho de cable desde el primer piso de crucetas al segundo piso de crucetas. Y echando otra vez la vista abajo, pues estamos viendo otra vez la cantidad de drizas que tienes aquí. Y eso son todo posibilidades que tiene el barco. Pero fijaos un detalle, cuando vimos el Oceanis las crucetas las vimos muy grandes y en este caso las crucetas son pequeñas. A mí esto me da la impresión de que es así a propósito porque claro, cuando tú quieres hacer que el Génova ciña, tienes que cazarlo tanto que a lo mejor tocas las crucetas, entonces en un barco de crucero como el Oceanis tocarías crucetas si quieres trimarlo a ceñir, a rabiar, pero en este caso todavía tienes margen de maniobra. Yo creo que eso está hecho a propósito. Y aquí tenemos uno de los 2 pianos que se conserva bastante bien también, Winch Harken. Pero vamos a pensar en entrar, ¿no? Vamos a prepararnos. Entras dentro y lo primero que notas en este barco es el contraste. Tú ves aquí una iluminación y un contraste brutal entre el techo que es blanco, las maderas que son oscuras y además muy bien barnizadas. La madera da la impresión de tener mucha calidad. A estribor tienes la típica mesa de cartas en una posición que yo creo que es bastante cómoda, mirando al frente. Yo por ejemplo la tengo mirando a la banda y eso cuando estás navegando pues a veces marea un poquito, pero yo creo que si estás mirando al frente va más cómodo y además es como lo llevan los cruceros de hoy en día. También tienes el cuadro de instrumentos ahí a mano, todo bastante bien. Y a babor tienes los 2 senos del fregadero, tienes la nevera, tienes la cocina. Cocina de verdad que tiene muy buena pinta, todo muy recogidito, muy compacto, las maderas de verdad que sigue dándote ese contraste que está muy bien. Y en el medio está la mesa que lo preside todo. La mesa luego cuando se levantan las alas ocupa bastante,
Pero la mesa, digamos, dice el dueño que es la joya de la corona del barco. Habría que probar. Pero lo que más da sensación en este barco es la sensación de amplitud y es por los colores y los contrastes, estoy convencido de eso. Voy a empezar a venir con metro cuando venga a ver estas cosas porque el camarote de pro ahora editando me parece que es pequeño, pero la verdad que cuando estuve ahí no me daba la sensación de pequeño, además me daba la sensación de aprovechado, porque todo ese espacio de estiba que tiene los laterales a una altura más o menos respetable, sumado al espacio que le gana al pozo de ancla por meterse por debajo, hace que el camarote sea decente, sea considerable. Y no sé si conoceréis la versión anterior de este barco, pero la verdad es que el cambio de imagen que tiene con la versión anterior es brutal. El Veneto First 32 a secas, que es que no tiene nada que hacer. Tanto la jarcia como la distribución interior, como el aparejo, todo lo han mejorado mucho, mucho, mucho. Y en el caso del baño, aquí ya tenemos que hablar de otra cosa. Y es que el baño es pequeñito, lo que pasa es que el baño tú te puedes meter dentro, te puedes girar con facilidad, la altura es más o menos razonable y pensándolo, sorprende quizá el tamaño porque si os acordáis del Oceanis, que es un barco un poco más pequeño, el baño lo tiene algo más grande, que vale que es un barco que está más pensado para el crucero, el Oceanis, pero este se supone que tiene más espacio, entonces el baño queda muy compacto a mi gusto, pero aún así no es claustrofóbico porque tiene, fijaos en el ojo de buey con la S, eso a mí me encanta, esa S ahí en medio. El baño tiene mucha luz de verdad y te deja moverte, o sea que para nada es el típico baño de barco antiguo, tampoco es un baño de regata, es un baño que además está pensado para que te duches dentro como estáis viendo en el suelo y está muy bien. Luego el camarote, hay que avisar que es un camarote que es grande, la verdad es que me parece un camarote amplio, del nivel del Oceanis 311, pero además es que este es un camarote que está en reforma. Si os fijáis ahora mismo en el techo le han quitado la piel porque se la están cambiando. Yo la verdad es que lo veo igual que el resto del barco, amplio, con su contraste, pero al final lo que pasa es que estos barcos cuando lo usan solo dos personas, que la mayoría de los casos es así, este camarote acaba convirtiéndose en un trastero. Y esto es una condena, yo tengo un camarote de los tres convertido en trastero y esto es así. Porque al final el barco tiene que estar al servicio de quien lo usa, así tal cual. Entonces si necesitas espacio, te sobra un camarote, pues lo usas. Y esto es lo que os decía del techo, si os fijáis ahí tenemos el anclaje del winche, tenemos el cuadro del motor que lo vemos, pues porque lo están reformando, están cambiándolo. Y luego para los que estéis siguiendo la Tapper Religión, que sé que sois bastantes, os quiero decir una cosa, os estáis fijando en la cubierta, que se ve un poquito transparente. Claro, me vais a decir alguno, bueno, es que esto es un tupper. No, vamos a ver, cuando se fabrica un barco en el astillero, ¿qué pensáis? ¿Que se hace todo de golpe? Pues primero se hace el casco y luego le ponen la cubierta encima y a la cubierta la unión la enfibran. O sea que al que esté pensando que es que esta forma de construir es especial de los barcos tuppers, pues hijos míos, no, ¿vale? Porque al final lo que se quiere decir con lo del tupper es que hay barcos buenos y malos, como ya sabéis, y esos barcos buenos y malos son buenos y malos dependiendo de lo que vais a hacer. Os voy a poner un ejemplo. Suponed que cogemos un barco pesado, pesado de la leche, con una capacidad de crucero impresionante y nos queremos meter a un mar de 2 metros de ola con un viento de más de 30 nudos. Pues ese barco es un barco perfecto. Pero ese barco, para mi gusto, se convierte en un tupper cuando te lo vas a llevar al Mediterráneo, a navegar costeramente y a salir con ventolinas. Entonces, para mí eso se convierte en tupper. Barco malo. Por eso os lo quiero decir así, porque ya ha habido alguno que ha acusado al Valerian de ser un tupper y no, hijos, no. Y en cuanto al motor, pues bueno, Luis lo tiene maravilloso. Es que lo veis aquí, ha cambiado los cilinbros, ha renovado un montón de cosas. Lo tiene que cuando lo vi dije, aquí se puede comer encima. Que es como hay que tener un motor, que se puede comer encima. Yo no lo tengo así, me parece muy mal yo tenerlo así, es una vergüenza, pero el resto de gente responsable tiene el motor bien. Pero sobre todo por una cosa, porque si el motor lo tienes sucio, te rezuma aceite o lo que sea, luego cuando le metes a lo mejor 2-3 horas de motor seguidas, esos son vapores que se te meten en la cabina. Entonces cuanto más limpio lo tengas, mejor estarás. Y aquí estábamos comentando un poco la bomba porque hemos visto motores de barcos, algunos Bavaria lo llevan así, que llevan la bomba en la parte alta. Entonces claro, si tú tienes algún problema con la bomba, si te vas a cambiar el rodete de la bomba, lo que sea, ese agua salada te va a caer encima del motor. Y ya sabéis que el agua salada tiene
una facilidad tremenda y un amor por oxidar las cosas brutal. Entonces no lo entendíamos. Joder, pedazo de nevera, tío. Y abajo, está todo lleno de botes. Madre mía. Y aquí es que estábamos hablando de la nevera porque yo me la esperaba diferente, me la esperaba con menos capacidad y la verdad es que la nevera es profunda, accesible, tiene una pintaza. Me gustó mucho, me gustó mucho. Es que las neveras, no sé, tienen algo que me engancha. Y aquí estamos viendo lo que siempre digo, cada patrón deja el toque en su barco. Y aquí Luis me está contando que había puesto esas planchas alrededor del fuego para no manchar, para que no se líe parda cuando cocinan algo. Imagínate que cocinas alguna cosa con aceite y te empiezas a salpicar esa madera tan bonita. Y ya vamos a ir cerrando un poco hablando de los ventanales del barco. La verdad es que le da mucha personalidad al barco y cuando los abres da mucha luz, que eso forma parte de la sensación de habitabilidad y de comodidad que te da en el barco. Pero yo aquí le veo una pega y es que claro, con tanta luz que tiene este barco, tanta abertura, luego para dormir, a mí que me gusta dormir más o menos en penumbra, pues te lo complica un poco. Pero quedar bonito, queda muy bonito. Ellos lo tienen tapado cuando da mucho el sol y lo tapan también para protegerlo. Porque claro, me imagino que conseguir un policarbonato con la forma curvada que tiene eso hoy en día tiene que ser algo así como una pequeña odisea en la que te sacan un riñón, te quitan un cachito y luego te lo vuelven a meter, algo así supongo que será. Pero fijaos un poquito el detalle, en el momento que han abierto, fijaos lo bien que queda, cómo incide la luz en las maderas. Este barniz que le han dado y este tono acompaña muy bien al barco, acompaña muy bien. Entonces para mí esto es un punto fuerte, le da un toque estético al barco, hace que sea reconocible de lejos, solo te puedes confundir con el FES 35S5 y en el momento que aprendes un poquito las diferencias ya no te confundes. Pero para mí es bonito, pero también es un punto débil porque luego cada uno tiene sus preferencias, como sabéis. Entonces cada uno quiere el barco para lo que lo quiere. Y yo pues tampoco quiero que le entre mucha luz al barco porque además en verano pues también ayuda a que te dé más calor. Yo en mi caso prefiero que el barco esté tapadito y protegido de la luz. Y aquí me está enseñando el armador una cajita con fusibles que ha puesto, que en el momento que uno de los fusibles se pasa o salta, la cajita le avisa con un LED y está muy bien porque así no tiene por qué ir buscando punto por punto a ver si se ha ido un fusible, a ver cómo estarán. La cajita solo la avisa, él abre ahí, saca el fusible que tenga que enviar, lo vuelve a poner y chimpum. Y esto otra vez es la marca de cada patrón. Cada patrón le hace al barco una serie de cosas que lo distinguen. Suelen ser cosas de poco, pero son detalles. Y esto de aquí ya es el plotter del barco, que yo estas cosas prefiero llevarlas fuera porque si quieres hacer algo así y estás navegando y además te pilla un poquito de mar, pues a lo mejor es un poco incómodo bajarte a ver el plotter y tal, pero bueno. Y esto es donde va enganchado el cadenote, donde van enganchados los obenques, van tirando de aquí. Y esto, el arraigo que tienes al casco, está aquí. Y vamos a ir cerrando un poquito el capítulo ya de este barco. La verdad es que yo creo que ha quedado más o menos claro cómo es. Vamos a ver ahora la sentina también qué pinta tiene y dónde tiene las pletinas de los pernos de la orza. Y al final lo que os decía es que es un barco que está pensado para ser un crucero regata de verdad. El barco responde muy bien a casi todos los vientos, es rápido, es cómodo de llevar. Yo la verdad es que aunque ocupa mucho lo prefiero con timón de rueda. El timón de caña pues luego lo levantas y te deja toda la bañera para ti, pero lo prefiero con timón de rueda. Y como os digo, es un barco que está hecho sobre todo para sacarle la mayor chicha a alguien que sepa navegar a vela y que le guste trimar, que le guste sacar esas decimitas, esos céntimos de velocidad, que estás ahí trimando de arriba a de abajo y al final haces que el barco se convierta en un misil. Pues este es el barco para ti. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os ayude el vídeo si estáis buscando uno como estos. Y ya sabéis que los comentarios siempre son bienvenidos. Si estáis esperando a ver algún barco en el canal me lo decís y yo lo intento. A todos nos gusta ver barcos. Nos vemos en la próxima. Chao.